Gracias. Señora Procuradora, señores secretarios, senadores, senadoras, mi saludo y mi respeto. A reserva de analizar los pormenores de este informe, el sexto y último de este gobierno, yo quisiera señalar que la evaluación que hagamos en esta Cámara no podrá ser muy diferente a la evaluación que la ciudadanía ya formuló de este sexenio el pasado 1 de julio en las urnas. El veredicto ciudadano no deja lugar a dudas. 76 de cada 100 ciudadanos que votamos en la reciente elección lo hicimos a favor de un cambio y no de la continuidad de las políticas públicas vigentes. La opción que representó la continuidad quedó en tercer lugar. En cualquier país del mundo, hablar de política interior es hablar de gobernabilidad. Y si ese país es presuntamente democrático, evaluar su política interior es evaluar su gobernabilidad democrática. El inicio de la gobernabilidad es el proceso electoral. Y en este punto, el sexenio empezó con una crispación y está cerrando en medio de una controversia. Hace 6 años, por estas fechas, el 60% de los ciudadanos pensaba que las elecciones presidenciales no habían sido limpias. Hoy, más del 50% piensa lo mismo. Se dirá que el gobierno federal ya no es autoridad electoral y que para ello existen organismos ciudadanos y autónomos, como el IFE y el TRIFE. Pero el Ejecutivo Federal tiene aún la rectoría para promover reformas que busquen mejorar la calidad de las elecciones, no solo quedarse en el aspecto cuantitativo, es decir, contar votos. Hubo intentos destacables del actual gobierno en materia de reforma política, como impulsar las candidaturas ciudadanas, reducir la sobrerepresentación en ambas cámaras legislativas, ampliar la transparencia y rendición de cuentas en los órdenes de gobierno y plantear la reelección de algunos cargos de representación como mecanismos de control ciudadano. Pero sigue siendo reformas para la élite política, para afrontar la crisis de la democracia representativa, no para la ampliación de la democracia participativa, directa, que es donde radica el poder ciudadano y la soberanía popular. En el movimiento progresista queremos dar más poder a los ciudadanos y menos a las élites políticas. La gobernabilidad democrática será más amplia en México cuando la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la urna electrónica sean una realidad. Ahora bien, la gobernabilidad democrática no se agota en lo electoral. La primera y elemental obligación de un Estado es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. La segunda obligación de ese Estado es hacerlo con respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. La tercera obligación que mandata nuestra Constitución es traducir la gobernabilidad democrática en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Pues bien, en esas 3 dimensiones, el balance de la política interior de la gestión que está por concluir presenta un saldo negativo. ¿O acaso somos un país más seguro que hace 6 años? ¿O somos una nación donde los derechos humanos se respetan hoy más que hace un lustro? La respuesta a estas interrogantes es no. La política interior como eje de las políticas públicas de un gobierno no se tradujo en una mejor política económica, ni tampoco en una eficaz política social o en una eficiente política educativa. Por ende, nuestra política exterior no es digna ni respetable. Señoras secretarios, ¿cuál es el estado que guarda nuestra política interior? De acuerdo con el informe, durante la actual administración, el gobierno federal se propuso recuperar la paz y la tranquilidad, así como prevenir la violencia,
y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera. Nada más alejado de la realidad, pues durante este sexenio los mexicanos han sido expuestos al mayor peligro, inseguridad y violencia. Sobre el tema de seguridad, en el grupo parlamentario del PT hemos mostrado en infinidad de ocasiones un profundo rechazo a la política aplicada contra el narcotráfico, que lo único que ha conseguido son más de 70,000 muertos en los últimos 6 años. Aunado a lo anterior, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo han sido inexistentes, caracterizadas más como un diálogo de sordos que una cooperación entre poderes. Las relaciones de la Federación con las autoridades estatales y municipales se mueven por el principio físico de la inercia y no por el principio político de una mayor coordinación de acuerdos posibles. No hay política de protección civil. Los afectados por los desastres naturales, como las terribles sequías, heladas e inundaciones, padecen la insensibilidad del gobierno federal en la entrega tardía de los recursos destinados a atender de manera inmediata a la población damnificada. Pero todo eso es peccata minuta comparado con el Estado que guarda la responsabilidad institucional de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública de atender y coordinar las acciones en materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana. La inseguridad no solo acaba con la vida de las personas, sino con la vida de las empresas. Por ejemplo, respecto al turismo de nuestro país, una de las principales fuentes de ingresos ahora se encuentra en peligro inminente por los frecuentes asesinatos y balaceras, por la violencia del narcotráfico que inhibe a viajeros a visitar nuestro país. Debido a la alarmante situación de inseguridad de nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas a ejercer. Cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión han sido víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzosas y, en el peor de los casos, la muerte. Del 2006 a la fecha, se han reportado 16 periodistas desaparecidos y 64 asesinados. Además, según reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2005 a la fecha, se han reportado 25 atentados a medios de comunicación. A lo largo de estos últimos 6 años, desde esta Cámara se exhortó en múltiples ocasiones al gobierno federal para implementar planes de emergencia con el fin de proteger a los periodistas y llevar a cabo investigaciones puntuales sobre el tema, pero no se tomó ninguna medida drástica para acabar con estos terribles crímenes. Apenas en julio pasado, el Ejecutivo Federal firmó la Ley para Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero ya era muy tarde. Además de resultar una herramienta superficial que no ataca de fondo el problema, solo ensalzó la indolencia mostrada al respecto. Está el hecho de que el Ejecutivo la firmó a solo unos meses de dejar el poder. Para colmo de la descomposición institucional, 2 de los mayores focos rojos de corrupción y de riesgo a la seguridad nacional, señalados por propios y extraños, tiene su fuente de poder en la mismísima Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la tristemente famosa Dirección de Juegos, Rifas y Sorteos, de donde han salido los permisos para la instalación y proliferación de casinos a lo largo y ancho del país, donde el quebranto ocurrido en Melate es una metáfora del estado de la corrupción que existe en el país. Los transmigrantes centroamericanos sufren las peores vejaciones en su paso por nuestro país hacia el vecino país del norte. Organismos internacionales calculan en 22,000 los transmigrantes al año que son secuestrados y sometidos a extorsiones, abusos sexuales y o asesinados por la delincuencia organizada. Aún así, el gobierno federal tiene el descaro de reclamar timoradamente al gobierno de Estados Unidos las desgracias que sufren en aquella tierra nuestros connacionales. Otro rotundo fracaso resulta ser el sistema penitenciario del país. Lo estamos viviendo en este momento. Dime qué cárceles tienes y te diré qué tipo de gobernabilidad tienes, les han dicho. El sistema penitenciario del país desde la médula. No solo aludo a la sobrepoblación de reos
o a la continua violación a los derechos humanos de los internos, ni a la universidad del crimen en que se han convertido las cárceles. En esta ocasión me refiero a las multitudinarias fugas que registran los penales con niveles similares a los de Nigeria, Afganistán u otros estados fallidos. Estas fugas masivas solo dejan de manifiesto que quienes verdaderamente mandan en este país es la delincuencia organizada, frente a un Estado federal desorganizado y descoordinado entre sí. Y aunque ustedes, señores secretarios, pretendan escudarse en el argumento de que oficialmente los penales estatales no son su responsabilidad del gobierno, no pueden eludir su participación, ya que las cárceles serán estatales, pero los reos que las desestabilizan son federales. Las cifras no mienten: 450 reos fugados y 51 más muertos en el intento en menos de 3 años. La delincuencia organizada en México no nace por generación espontánea, es ante todo una delincuencia protegida, alentada o detonada desde el poder público mismo. Es evidente que quien manda tanto adentro de los reclusorios como afuera de ellos es el llamado del sistema, en el llamado sistema del poder público, es la corrupción. Es tan delgada, difusa y confusa la frontera entre agentes de migración y traficantes de migrantes, entre funcionarios de gobernación y los promotores de casinos, o entre policías y expolicías con las organizaciones criminales, entre custodios y presos, que ya no se sabe a ciencia cierta quién infiltra a quién, si el crimen a los funcionarios del gobierno o los funcionarios al crimen. Estamos en medio de una crisis sistémica, donde la crisis de gobernabilidad es la punta de la madeja y la crisis de inseguridad su efecto más visible. Cuando un país tiene a la alza los índices de violencia, crimen, desempleo y desánimo social, y en contrapartida tiene a la baja los indicadores de confianza, convivencia, justicia, gobernabilidad y hasta su moneda, ese país está enfermo. Ese gobierno fracasó en su más elemental función. Este sistema político está agotado. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en el 2011 la tasa de homicidios en México fue de 18.6 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, más del doble si lo comparamos con las 8 muertes violentas de cada 100,000 habitantes en el año 2006. Situación que ha llevado a México a ser considerado entre los 10 países más violentos del mundo. Al 30 de abril de este año, las ejecuciones ascienden a 6.774. Al día de hoy, el número de personas desaparecidas, según reportes de Amnistía Internacional, asciende a 3.000, cuando en 2006 eran 800. Durante el año pasado, 12.806 mexicanos solicitaron asilo político, a la mayoría en los Estados Unidos y Canadá. De ellos, 7.472 ya cuentan con estatus de refugiados, mientras que 5.334 aún están pendientes de regularizar su situación. Estas cifras resultan alarmantes si las comparamos con las de hace 6 años, cuando el fenómeno de la migración interna internacional por el fenómeno de inseguridad era prácticamente inexistente. Hoy se estima en 200,000 los mexicanos que han tenido que cambiar de lugar de residencia por motivos de seguridad. Muchos inocentes han sido baleados por la Policía Federal, soldados o marinos, sin que nadie haga algo al respecto. La corrupción, la complicidad y la impunidad son características que invariablemente han acompañado a este sexenio, un régimen de opresión y privilegios. El desprecio gubernamental por las víctimas está considerado en el derecho internacional como una actitud genocida pasiva. Esta actitud ha estado latente a lo largo de la llamada guerra contra el crimen. Por ejemplo, es inadmisible la afirmación de que solo un 10% de víctimas era inocente, que se afirme sin investigación y averiguación previa que el 90% de los más de los 70,000 muertos eran delincuentes y que su muerte extrajudicial se deba a ellos.
El argumento es tan discriminatorio y antijurídico miope como aquel que hace algunos años se utilizaba para justificar las miles de muertes por SIDA. Ellos y ellas se lo buscaron por andar en malas compañías. El gobierno ha actuado de manera absurda en su combate contra el crimen organizado y ha puesto de manifiesto la turbiedad con que se aplica la política contra el narcotráfico. Todos los participantes en ellas violan la ley y otros ocultan información. Los ciudadanos no tenemos forma de saber quiénes son los buenos y quiénes los malos, aunque las balas de unos matan igual que las de los otros. En el caso de Tres Marías, ilustra fehacientemente los excesos de estado policial o paramilitar que se instauraron estos años. Senador Monreal, le suplicaría de la manera más atenta si pudiera concluir su participación. Si el gobierno, voy a terminar, señor presidente. Si el gobierno es capaz de confundir a sus aliados diplomáticos con delincuentes, ¿qué puede esperar la ciudadanía en las calles? En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que el problema de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, atiende a distintos factores, pero el principal es la alta corrupción de las autoridades en los distintos niveles de gobierno que, argumentando diversos factores, promueven y permiten el desarrollo de esta actividad. Gracias, senador.